ver, últimamente se habla muchísimo de los agentes de inteligencia artificial. Apuntan a ser el próximo gran salto tecnológico. Son sistemas que no solo responden, sino que actúan y persiguen objetivos por su cuenta. Pero claro, este avance tan increíble nos pone sobre la mesa un debate enorme y crucial. Así que hoy vamos a hacer justo eso, un recorrido desde lo más básico hasta las advertencias más serias sobre hasta dónde deberíamos llegar. Y esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a desgranar cómo aprende la IA para tener una buena base. Luego conoceremos a los protagonistas, los agentes. Después, exploraremos su nivel de libertad con la escala de autonomía. Pondremos en una balanza lo bueno y lo malo, y llegaremos al punto clave, ¿por qué la autonomía total es un terreno tan peligroso? Y terminaremos con la gran pregunta, ¿quién debería tener la última palabra? Bueno, pues vamos al lío para entender por qué un agente de IA puede ser una herramienta alucinante y a la vez un riesgo considerable. Lo primero es levantar el capó y entender cómo funciona el motor que mueve toda la inteligencia artificial de hoy en día. Empecemos por lo más fundamental. Cuando decimos inteligencia artificial, nos referimos a todo un campo de la informática. Y ojo, su objetivo no es solo crear máquinas que piensen como nosotros. La clave, y lo que lo cambia todo, es que buscan ir más allá, superar nuestras propias capacidades. Y claro, la IA no es una sola cosa. Hay que imaginársela como una de esas muñecas rusas. La más grande es la inteligencia artificial. La abres y dentro está el machine learning o aprendizaje automático, que es básicamente lo que le da la habilidad de aprender de los datos. ¿Y cómo lo hace? A menudo con redes neuronales, que intentan imitar las conexiones de nuestro cerebro. Y si esas redes son súper complejas, con muchísimas capas, pues eso es el deep learning. Ahora bien, toda esta maquinaria de aprendizaje necesita gasolina para funcionar. Y esa gasolina es el Big Data. No hablamos de un archivo o dos, hablamos de cantidades ingentes de información, el equivalente a bibliotecas enteras cada segundo. Sin toda esta materia prima, los algoritmos simplemente no tendrían de qué aprender, se morirían de hambre. Vale, con esa base ya entendida, podemos dar el salto de verdad. Pasamos de una IA que aprende de forma pasiva a una que hace cosas en el mundo real, de forma activa. Y aquí es donde entran por fin en escena los agentes de IA. Un agente de IA no es un asistente al que le das una orden y la cumple. No, esto va mucho más allá. La clave está en que puede crear sus propios planes. Le damos un objetivo general, algo como «organízame un viaje a Roma». Y el sistema solito decide los pasos. Buscar vuelos, comparar hoteles, mirar actividades. Y lo hace adaptándose, improvisando, porque el mundo real es impredecible. Y sus aplicaciones, bueno, dan vértigo. Pueden ser el asistente perfecto que nos organiza la agenda, pero esa misma tecnología puede pilotar un coche autónomo, operar en una central nuclear o incluso decidir un objetivo en un sistema de armamento. Fijaos en el salto tan brutal. Ahí, en ese abismo entre la comodidad y el peligro, es donde está todo el debate. Y esto nos lleva directos al meollo de la cuestión, la autonomía. Porque no todos los agentes son iguales, hay niveles. Podemos imaginarlo como una escalera, y con cada peldaño que subimos, el equilibrio de poder, de control entre la persona y la máquina cambia de forma radical. Así que, la pregunta del millón, la que lo mueve todo, es esta. Si estos sistemas son cada vez más listos y capaces de decidir por sí mismos, ¿dónde pintamos la línea? ¿Cuánto control estamos dispuestos a soltar? Esta tabla lo resume a la perfección. Abajo del todo, en el primer nivel, el agente es una simple herramienta. El control es 100% humano. A medida que subimos, la cosa se reparte. El sistema empieza a tomar la iniciativa, hasta que llegamos a la cima, al nivel de autonomía total. Y ahí, el sistema no solo decide qué hacer, es que puede decidir sus propias reglas. El control ya no es nuestro. Es que esta es la diferencia fundamental. En los niveles bajos, nosotros dibujamos el campo de juego y ponemos las reglas. El agente juega dentro de esas líneas. Pero en el nivel más alto, el agente puede borrar esas líneas y dibujar un campo nuevo. Puede crear y ejecutar su propio código, saltándose las limitaciones que le pusimos. Es un cambio de paradigma total sobre quién tiene el poder. Entonces, ¿qué pasa a medida que subimos por esta escalera de la autonomía? Pues que por un lado, los beneficios potenciales son cada vez mayores, claro. Pero por otro, los riesgos para nuestros valores más básicos también se disparan. Es un tira y afloja constante y muy, muy dedicado. Pensemos en la precisión. Suena genial, ¿no? Un agente que se autoverifica para no cometer fallos. El problema es, ¿y si el que se equivoca es él? Sin un humano que le diga, ¡para! Ese pequeño error se puede extender como un virus por todos los sistemas a los que esté conectado. Un efecto dominó, pero a la velocidad de la luz. O hablemos de la privacidad.
La idea de un agente que nos configure la privacidad en todas nuestras cuentas automáticamente es un sueño. Pero claro, para eso hay que darle las llaves de toda nuestra vida digital. Si alguien consigue esas llaves o si el agente falla, no se filtra un email, se filtra todo, mensajes, calendarios, ubicaciones, todo. Y lo mismo con la seguridad. El beneficio es evidente. Mandar a un agente robótico a desactivar una bomba salva vidas humanas. Punto. Pero el riesgo es igual de directo. Un agente con un comportamiento impredecible puede causar un desastre. Y peor aún, en las manos equivocadas se convierte en el arma perfecta para lanzar ataques a una escala que no hemos visto nunca. Y así, después de sopesar los beneficios, que son enormes, y los riesgos, que dan auténtico vértigo, llegamos al argumento central de los investigadores que analizan este tema. Y es que el verdadero peligro, la línea que quizá no deberíamos cruzar, está en ese último peldaño, la autonomía total. Y su conclusión no se anda con rodeos. Es directa, clara, tajante. Dicen, textualmente, argumentamos que los agentes de IA totalmente autónomos no deberían desarrollarse. Esto no es una simple recomendación de ir con cuidado, es una afirmación rotunda, una línea roja en toda regla. Y el motivo de esta postura tan firme es precisamente esta cascada de daños, el efecto dominó del que hablábamos. Todo empieza con un error minúsculo, una tontería, pero el agente, que es súper eficiente, lo propaga por todas partes en un instante. Para cuando una persona se da cuenta de que algo va mal, ya es demasiado tarde, el desastre ya ha ocurrido. Para reforzar este argumento, los autores nos proponen algo muy inteligente: mirar al pasado. Porque esto de enfrentarnos a los riesgos de la automatización en sistemas críticos no es la primera vez que nos pasa. Y la historia tiene lecciones que haríamos bien en no olvidar. Pensemos en esto. Plena Guerra Fría. De repente, los sistemas de alerta temprana nuclear se vuelven locos. Las alarmas aúllan. Ataque nuclear masivo en camino. Los protocolos decían que había que responder de inmediato. ¿Y qué nos salvó de una guerra nuclear? No fue un sistema más avanzado, fue una persona, un oficial que, en medio del pánico, pensó: un momento, esto no me cuadra. Su intuición, su juicio humano, fue lo que evitó el apocalipsis. Y esa historia que pone los pelos de punta nos trae de vuelta a hoy. Estamos construyendo sistemas infinitamente más complejos que aquellos ordenadores de los años 80. Pero la pregunta final es exactamente la misma que se hizo aquel oficial en su búnker. A medida que estos agentes se hacen más y más poderosos, ¿quién tiene la última palabra? ¿Quién puede pulsar el botón de stop? La respuesta que demos a esa pregunta lo va a definir todo.